Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Bueno, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes, sobre todo con un grupo tan distinguido de académicos de la región, en este espacio de debate, de diálogo sobre el futuro de Centroamérica y de Latinoamérica. Como saben, la firma de los acuerdos de paz en 1992 supuso concluir con una era oscura de la historia nacional y avanzar hacia el establecimiento de un nuevo orden social y político. Y en ese sentido se generó bastante entusiasmo, elevadas expectativas, no solo de los sectores políticos, sino sobre todo de la sociedad salvadoreña, ¿no?, que esperaba que en esta nueva era se construyera una sociedad más democrática, más pacífica, más justa e igualitaria en el país. No obstante, a 2 décadas de la firma de los acuerdos de paz, la sociedad salvadoreña más bien se muestra dividida en términos de los avances que estos acuerdos han supuesto para la democratización y para la situación general del país. La gráfica que ustedes tienen muestra una comparación de las opiniones de la población sobre la situación general del país luego de la firma de los acuerdos de paz, a partir de una medición que se hizo 10 años después, en el marco del cumplimiento de los primeros 10 años, y luego a 2 décadas, ¿no? Las barras moradas muestran justamente los resultados de esa primera medición de una década, y las más azules la que se hizo en 2011. Como pueden ver, digamos hacia 2011 tenemos más bien a una opinión pública salvadoreña bastante dividida en términos de los avances en la situación del país con los acuerdos de paz. No obstante, quizás lo que vale la pena mencionar es que cuando se comparan estas opiniones con las que teníamos 10 años atrás, se ha reducido en alrededor de 20 puntos las opiniones que piensan, o el porcentaje de salvadoreños que piensan que el país o que la situación del país está mejor que antes. En otras palabras, 2 de cada 3 ciudadanos y ciudadanas salvadoreñas no advierten avances en el país, al grado de sostener que incluso el país 2 décadas después se encuentra igual o peor que durante la guerra, ¿verdad? Si sumamos los porcentajes de igual o peor, de manera que, digamos, hay bastante desencanto 2 décadas después sobre lo que supuso esta nueva era para el país desde la perspectiva de los ciudadanos. Pero estas opiniones no parecen, digamos, ser opiniones en el vacío. Desde la perspectiva ciudadana, la llegada de la democracia no ha conllevado necesariamente mejoras en ámbitos sustanciales para la vida y el desarrollo del país. Lo que ustedes tienen ahí es el resultado de esta misma encuesta, en donde se consultaba sobre qué tanto han mejorado todos estos problemas luego de la firma de los acuerdos de paz. Y como pueden ver, digamos, al agrupar en los que consideran que estos aspectos han avanzado poco o nada y algo mucho, en realidad el aspecto que aparece mejor evaluado, que es considerado por un poco más de la mitad de la población realmente como un avance en el periodo de la democracia, es justamente la libertad de expresión. En contraposición, los aspectos que parecen ser los más importantes retrocesos o los rezagos más grandes en esta era es justamente el combate a la pobreza, la seguridad pública, la justicia, el respeto a la ley por parte de los funcionarios de gobierno, e incluso aparece el respeto a los derechos humanos. El tema incluso del sistema de partidos y democracia todavía es señalado por alrededor del 60% como aspectos que han avanzado poco o nada luego de la firma de los acuerdos de paz. Lo que hemos estado viendo en algunos países de Centroamérica es, por atenderlo inmediato, se pone en riesgo la sostenibilidad fiscal y se pone en riesgo la estabilidad macroeconómica. Entonces, más adelante, lo que hay que pensar ya son en los retos del largo plazo, y ahí nos vamos a detener en cada uno de ellos. Y lo primero para mí es decir es que la región, el Estado en la región fue muy debilitado.
y no estoy hablando de volver a la época de grandes estados, a pesar de que el Estado se ha vuelto a crecer en la región, sino que estoy hablando de fortalecer, ¿vea?, el Estado. Y lo ato al tema de la reforma, porque el avance ya requiere no solo pensar en el concepto tradicional del Estado, sino que en un Estado que sea distinto. Hablo de estimular el crecimiento, de disminuir la desigualdad, la pobreza y la deuda social, de aumentar la participación ciudadana y de prevención del tema del cambio climático, que creo que Francisco lo ponía ya en su exposición, pero que no suele estar en la temática del fortalecimiento de la democracia. Ya voy a plantear cómo es que lo abordo. Quizás es una manera un poco, llamémoslo, introductoria, porque es nuevo para mí hablar de estos temas, pero creo que el tema del cambio climático tiene que estar presente en la agenda de fortalecimiento de la democracia. Entonces, en ese aspecto lo que se trata es que el Estado atienda todo esto para mantener la confianza y la aceptación del sistema político. Es decir, si no logra la democracia dar una satisfacción a estos elementos en el largo plazo, no vamos a ver que la democracia pueda sostenerse con el apoyo ciudadano. Entonces, la primera parte para lograr sostenibilidad fiscal es el tema del fortalecimiento del Estado y de entre eso la sostenibilidad fiscal. Y lo primero que quiero abordar ahí es el tema de la suficiencia de ingresos. Y yo creo que ahí lo podemos ver, hay tres países ahí en los cuales el tema de los ingresos se ha vuelto fundamental. O sea, países que tienen cargas tributarias muy bajos, y que requieren definitivamente que la carga tributaria llegue a niveles adecuados para poder atender las necesidades que tiene la población. Y vemos cómo, tanto en términos de ingresos del gobierno central y de ingresos del sector público no financiero, a las debilidades que tiene el caso de Costa Rica, que tiene Guatemala y que tiene El Salvador. Y quizás con más alarmante el caso de Nicaragua. Y en términos de sector público no financiero, podemos ver a Costa Rica con una diferencia bien marcada por el tema de las contribuciones sociales. Y eso es lo que hace la diferencia entre los números de Costa Rica, de Guatemala y El Salvador, que son los que están más rezagados en términos de carga tributaria. Pero las contribuciones sociales hacen que Costa Rica tenga un ingreso del sector público no financiero sustancialmente mayor que los otros dos países. El otro tema es el tema de la eficiencia y eficacia en el gasto. Y aquí estoy tomando primero un indicador usando datos del Instituto de Estudios Fiscales de Centroamérica, que es el indicador como el gasto como porcentaje del PIB. Y podemos ver lo mismo, ¿vea? Guatemala, bastante rezagado, ¿vea? El Salvador también rezagado en materia de gasto, y algunos, ya cuando uno ve la composición del gasto, uno puede ver algunas desviaciones muy fuertes, que los he marcado ahí en rojo, en el tema, por ejemplo, de Honduras, donde por una decisión política en un determinado momento, el Estado decide cabalmente, atendiendo lo inmediato, cuando tenían la huelga de maestros, el presidente Zelaya decide hacer un incremento de salarios a los maestros de enormes proporciones que genera esa distorsión que vemos ahí en lo que gasta Honduras en remuneraciones. Y es un problema que no se puede solucionar. Es decir, no hay forma de recortar lo que gastaron, lo que se presupuestó en remuneraciones, y vean el tipo de distorsión estructural que causó el atender un problema inmediato en una forma que distorsionó, ¿vea?, la estabilidad macroeconómica en el largo plazo, es decir, y la sostenibilidad fiscal. Este problema no va a poderse solucionar ni en el corto ni en el mediano plazo. El otro tema que creo que es importante marcar es en el caso de Costa Rica, y disculpen, pero me es difícil ver la filmina ya tan lejos, es el tema de Costa Rica, que no es un defecto, sino que cómo el Estado, mediante las transferencias, puede también contribuir a ver los indicadores, a mejorar los indicadores que vemos más adelante, y también marcarles ahí el tema de cómo Costa Rica tiene muy baja inversión en el sector público. Es decir, y eso muestra el rezago en infraestructura que tiene Costa Rica, donde analizando este promedio,
de 10 años, Costa Rica, su inversión en infraestructura es muy baja, pero a pesar de eso, cuando veamos los indicadores de competitividad más adelante, Costa Rica lleva la delantera. El otro tema de sostenibilidad fiscal, estas son las cifras de deuda de la región, y veamos, es decir, cómo es de alarmante, cómo la deuda, la relación deuda-PIB está subiendo en la región. Y la pregunta que debemos hacernos es ¿hasta dónde la región va a tener capacidad para continuar absorbiendo deuda? Mi impresión es que mientras los flujos de capitales y los programas de estímulo macroeconómico que hay a nivel mundial, tanto de la Unión Europea, de los Estados Unidos, ahora de Japón, muestren lo que es el estímulo cuantitativo, probablemente Centroamérica tenga capacidad de seguir absorbiendo deuda porque hay un exceso de liquidez en los mercados mundiales, pero esto no va a poder ser sostenible sin que lleguemos a una situación que en el momento que se corten el exceso de liquidez mundial y en el momento en que los indicadores de algunos países empiecen a mostrar debilidades, que nos veamos en dificultades para sostener los niveles de deuda PIB. ¿Qué es lo que sigue? El tema de fortalecimiento del Estado, es decir, creo que también no solo hay que verlo desde el punto de vista cuantitativo. Hay temas, todavía de estabilidad macroeconómica, hay países que tienen problemas serios de control de la inflación, problemas de tasa de cambio, el caso de Costa Rica con su manejo cambiario, el caso de Honduras en el que el tipo de cambio ha permanecido fijo ya por demasiados años y ha acumulado una apreciación cambiaria que tarde o temprano va a tener que corregirse en una situación de mucha fragilidad política, y va a ser muy difícil que a Honduras pueda ajustar ese desequilibrio macroeconómico sin que cause un verdadero problema social. El tema de tasas de interés en Costa Rica que se está manejando, y después vienen los temas relacionados con la legitimidad, todo el tema que hablaba Janet de Estado de Derecho, fortalecimiento institucional que todavía está muy débil, el tema de transparencia, el tema de control de la corrupción y el tema de rendición de cuentas, que son todavía deudas de las democracias centroamericanas, pero yo diría que deudas que hacen perder la legitimidad del Estado. Son deudas que hay que atender en muy corto plazo. Cuando el poder debilita a los partidos políticos y debilita a la sociedad civil, la democracia empieza a asfixiarse. Es mala la excesiva fragmentación política porque debilita el sistema de partidos y convoca a la ingobernabilidad, y es mala la concentración de poder en un solo partido o en una sola persona porque destruye la participación democrática y a la postre llegará a transformarse también en ingobernabilidad, como la historia nos enseña. Es a los ciudadanos a los que toca hacer cuentas de lo que falta y de lo que sobra en cuanto a la democracia, de sus virtudes y carencias, de sus fortalezas y debilidades y de sus posibilidades. Un primer balance razonable nos debería convencer de que pese a todos sus tropiezos y a veces retrocesos, la democracia es una obra en marcha que se sigue por el sistema de prueba y error, en el que, al menos es lo que deseamos, la cantidad de hierros vaya siendo cada vez menor que el de los aciertos. Los ciudadanos, mientras más ciudadanos sean, elegirán cada vez mejor, y mientras más educados sean, elegirán aún mucho mejor, siempre que no se les impida elegir. La educación significa el verdadero fin de la cultura de la sociedad rural, que todavía nos oprime, y por tanto el fin del autoritarismo y de la figura del caudillo. La autocracia y el autoritarismo no pueden ser justificados por su menor grado de intensidad, pues aunque se trate de autarquía de carácter moderado o blando, son regímenes incompatibles con la democracia. El autoritarismo será blando mientras no necesite ser duro, y cerrará los espacios de libertad cuando se sienta amenazado. Uno de los asuntos claves del progreso hacia un estadio superior de ciudadanía es, y aquí permítame hablar como escritor, derrotar al Mr. Hyde autoritario que todos llevamos dentro. Esta viene a ser, al fin y al cabo, una lucha entre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Yo diría que vivimos hoy en Centroamérica sistemas democráticos que no basta llamar imperfectos, son más bien deficitarios, porque lo que más nos frustra son sus carencias. Y la más visible de esas carencias es la de la fortaleza institucional, que es la que da la mejor medida a la democracia, porque impide que el poder sea todo lo abusivo que por su propia tendencia, por su propia naturaleza pretende ser. En Guatemala, por ejemplo, tenemos un sistema judicial asistido con muletas, pues la persecución de delitos gruesos depende de una comisión internacional contra la impunidad que depende del secretario general de las Naciones Unidas. En otros, las directrices políticas se imponen sobre las decisiones judiciales. En otros, el narcotráfico es capaz de corromper a los jueces. La ciudadanía se vuelve plena cuando la sociedad es capaz de generar instituciones respetables y maduras que no pueden ser avasalladas ni burladas por quienes ejercen el poder, aunque se trate del poder proveniente de unas elecciones. Instituciones que puedan responder por el control y la transparencia de la función pública. ¿Cuál es el fruto perverso, mientras tanto, del déficit de control y transparencia? La corrupción, antes que nada. Los negocios ilícitos a la sombra del Estado. El lavado de dinero, el nepotismo, el soborno, las mordidas y las coimas, el uso de los recursos de instituciones del Estado para negocios personales, las licitaciones fraudulentas, etc. Y lo peor que ocurre es cuando la corrupción se vuelve orgánica y todos los sectores de la sociedad se acostumbran a vivir en un clima de corrupción. La corrupción se convierte en un factor desestabilizador del sistema político. De los presidentes electos en los últimos 20 años en Centroamérica, al menos 6 han sido procesados por actos de corrupción. Y si esta cuenta la ampliamos a América Latina, el número llega a 15. Hoy escuchamos hablar de proyectos políticos del nuevo socialismo que, precisamente porque en su concepción populista margina la participación pluralista de la sociedad, se convierten en proyectos antidemocráticos. Estas son más bien utopías regresivas, porque por desgracia la ambición de controlar a la sociedad desde el poder es de vieja data en el continente americano y no nos dice nada nuevo. Un gobierno populista crea satisfacciones paliativas en la población que se transforman en apoyo electoral, es cierto, donaciones, subsidios, regalos, pero estas políticas ni resuelven el problema de la democracia, que más bien debilitan, ni resuelven el problema de la pobreza, ni del desarrollo económico sostenible. Democracia, seguridad ciudadana, libre expresión del pensamiento, equidad social, justicia económica, fortaleza de las instituciones, transparencia de la gestión pública, educación de calidad como palanca imprescindible del desarrollo. La pregunta real es si un gobierno autoritario, sea duro o moderado, puede asegurar hacia el futuro esta convergencia de fortalezas de la democracia que enumeraba al principio. El viejo dictador Anastasio Somoza, fundador de la dinastía que imperó en Nicaragua por casi medio siglo, solía decir de manera socarrona que la democracia es un alimento demasiado fuerte para el estómago de un niño y que por eso había que dárselo a cucharadas. El niño era, por supuesto, el país. El dictador es el padre, en este caso, cuidadoso de que sus hijos no se empachen. Solo desde esta perspectiva se puede creer que no estamos preparados para la democracia. Por el contrario, como ciudadanos siempre lo estamos. Y sin instituciones democráticas y confiables, tarde o temprano regresaremos al fracaso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un gran saludo a todos ustedes. Gracias por acompañarme hoy. A Harvard, al INCAE por recibirnos y a mis compañeros de mesa, que es un privilegio estar con ellos hoy. Yo voy a tratar de ser aún más corto con el tiempo, porque voy a hablar algunos de los datos que ya había establecido el profesor Rojas Aravena y los voy a ubicar solamente para Centroamérica. Y después, entonces, la exposición voy a hacer un poco de énfasis en el tema de Costa Rica y de algunos aspectos que me parece que son importantes para resolver el cómo, una hipótesis de trabajo de cómo podemos mejorar el tema de la democracia, especialmente en Costa Rica, pero que podría servir para otros lados. El primero es
desencanto con la democracia. Sí, tristemente las cifras nos indican eso, ¿verdad? Tenemos para América Latina un descenso desde el 2010 al 2013 al 55%. Viene cayendo 4 y 3 puntos paulatinamente, ¿verdad? En Centroamérica, especialmente Guatemala, es quien registra el menor apoyo del sistema, del 35%, ¿verdad? Después sigue lo mejor, Nicaragua el 35%, Guatemala, Honduras el 43%, Nicaragua el 50%, El Salvador el 55% y Costa Rica el 65% de aspiración sobre el sistema democrático. Y todos han disminuido entre un 10 y un 7% anualmente, siendo El Salvador el que menos baja, que es un 4%, ¿verdad? Todas estas son datos de Latinobarómetro. Después entonces tenemos qué es lo que los procesos de elección y la confianza en el sistema oscilan, ¿verdad? Porque por supuesto que entonces cada vez que hay un cambio de gobierno hay una esperanza de que todo mejore, ¿verdad? Entonces suben las expectativas dentro del sistema que se beneficia el sistema democrático, pero después cuando van decayendo estas esperanzas y el gobierno no cumple con lo que se estaba establecido, cada vez el índice nos queda más bajo cada periodo electoral. Y eso es lo preocupante, porque no sabemos hasta dónde llega ese piso. Y si no hacemos correcciones inmediatas en que la gente se sienta partícipe del proceso democrático, podemos estar haciéndonos un disparo en la pierna. Eso, es decir, en América Latina, en los últimos cambios de gobierno, las únicas 2 excepciones de presidentes que salieron o igual o mejor de como entraron fue Luis Ignacio Lula da Silva y doña Michelle Bachelet, ¿verdad? Todos los demás tienen descensos. Y aún así, en esos 2 países tenemos, porque la expectativa es muy alta, descensos importantes de los gobiernos después. ¿Qué tenemos de datos específicamente para Centroamérica? Bueno, tenemos en la imagen del progreso, ¿verdad?, de cada país. Costa Rica es el que más desciende, de un 31% a un 18%. Guatemala le sigue de un 14 a un 8%. Después sigue Nicaragua, El Salvador y Honduras, con descensos entre 3 y 4. Es decir, que estamos progresando cada vez menos en nuestra región, ¿verdad? La justicia en la distribución del ingreso, que es otro elemento importante. Honduras es el que tiene el peor índice, ¿verdad? Donde la gente se siente que el gobierno no está haciendo las medidas correctivas para tener una mejor distribución del ingreso. Después está Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica está ahí en el medio, ¿verdad? Pero en todas hay un descenso de cada uno de los años en un 3 o un 4%. Y esos son solamente 2 años los que estoy analizando. Después, el siguiente tema es que la democracia sigue siendo el único, ¿verdad? El único sistema. Criticamos el proceso democrático, pero cuando a la gente se le pregunta, la democracia es el mejor sistema posible, todavía tenemos un 70% de promedio de la gente que decide sí, pero eso viene bajando desde la década del 90, ¿verdad? Igual que van subiendo los índices de abstencionismo en la mayoría de los procesos electorales. Entonces es una llamada de atención, porque no podemos seguir socavando esas cifras en función de malas prácticas políticas y públicas. Un sistema eficiente de acceso a la información. Educación entendida como el eliminar vivazos. A los chiquitos no les podemos enseñar a que sigan brincándose la fila, que el papá se brinque de una línea de gente que viene de la playa y agarra el carril contrario para adelantarse al final. Tenemos que eliminar eso de la sociedad, y eso ya, por lo menos lo que tenemos ahora ya está perdido. Eso tiene que empezar desde abajo, ¿verdad? Y se tiene que construir ahí para ver si algún día cambiamos. Un sistema eficiente de información, eso es crucial, ¿verdad? Si no tenemos, ¿cómo puede ser posible que en Costa Rica en este momento todavía tengamos una Contraloría General de la República que no tiene archivos digitales? No tenemos un expediente dentro de la Seguridad Social digital.
Por eso es que hay un montón de corrupción a la hora de atender a la gente, ¿verdad? Porque no hay sistema informático que valga. Y no puede ser posible que desperdiciemos y construir, bueno, esto era la propuesta, una red civil, de sociedad civil para el mejoramiento institucional. Esto yo ya no creo que ni lo cambian los partidos, ni lo van a cambiar los gobiernos. Tenemos que la gente pueda hacer la obra pública desde sus comunidades con un acceso a información claro, conciso. Y eso, por supuesto, que a la gente de la zona norte de mi país, en los Chiles o en la zona sur, no les voy a pedir que hagan un análisis del presupuesto o que sepan cuál es la traumatología en el MOP para construir una carretera o un puente. Eso lo tenemos que hacer nosotros, que tenemos la información, tenemos los sistemas, tenemos las computadoras, desde la academia, desde la sociedad civil, desde ONGs. Y termino con un cuento. Bueno, se abrieron las telecomunicaciones, 3 años, ¿verdad?, de ya ponerse en práctica. Tenemos $200 millones de un Fondo Nacional de Telecomunicaciones para llevar servicios universales de telecomunicaciones a las zonas más alejadas que no se ven beneficiar de la apertura. 3 años de tener eso. ¿Saben cuántos proyectos se han ejecutado? 0. ¿Ah? Habría que despedir a medio gabinete, ¿verdad? $200 millones para llevar acceso a internet, de teléfono público y celular, y $200 millones, 0 proyectos. Así es muy difícil, ¿verdad?, que la gente confíe en qué es lo que se tiene que hacer. Muchas gracias. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.